Bueno, gracias a todos por asistir a esta charla. Mi nombre es Daniel Martínez, soy CEO de IMT Cloud. Bueno, como CEO llevo 10 años en una empresa en la que nos dedicamos a la integración de tecnologías y aplicaciones. Hace 10 años empezamos a desarrollar un sistema que, digamos, gestiona alrededor de cerca de 180 tecnologías y aplicaciones, todo a través de un middleware único. Digamos que en el mercado estamos conociendo conceptos como Internet de las Cosas, Big Data, Analytics, Hybrid Cloud. Todos estos conceptos tienden hacia la integración. En esta charla os vengo a presentar a Javier Pastor, a Pedro Ruiz e Ivonne Moraza. Digamos que en lo que representa el IoT y el Hybrid Cloud, hablamos de la obtención de los datos, de la comunicación de esos datos contra sistemas centrales para posteriormente transformarlos y, digamos, luego analizarlos, ¿no? Entonces, cada una de estas personas que están aquí pues os van a hablar desde su punto de vista, cómo ellos en su proyecto están participando en cada una de esas partes y cómo la importancia que queremos dar en esta charla respecto a la participación desde su punto de vista con otros proyectos de software libre que están participando con ellos, ¿no? Os voy a presentar, Javier Pastor, a continuación quiero que te presentes y que expongas un poco lo que haces. Muy bien, bueno, gracias Daniel. En principio, como bien decía él, soy Javier Pastor, soy responsable de desarrollo en Carriot, una empresa de aquí de Madrid. Para el que no lo conozca, en principio Carriot es un servicio en la nube, pretendemos ser como un middleware, especialmente pensado para construir proyectos de Internet de las cosas de una forma muy fácil y muy sencilla. Lo que sí que queremos es centrarnos en esa capa, en esa parte intermedia, de forma que con ayuda de otros actores se pueda construir un proyecto vertical global que ofrezca un servicio y una solución que sea necesaria. ¿Por qué este servicio y por qué nos centramos solo en la parte de Internet of Things y demás? Bueno, pues porque al final es nuestro expertise, es lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo, trabajando en otro tipo de proyectos que anteriormente no eran Internet of Things, se conocían como M2M y demás, pero bueno, al final el concepto ha evolucionado y lo que ofrecemos es una serie de servicios en la nube de forma que un maker o un integrador de sistemas o cualquier empresa de este estilo pueda hacer uso de ellos para construir un proyecto en un time to market lo más pequeño posible. El objetivo fundamental es que esta persona sea capaz de desarrollar un proyecto, sacarlo al mercado, evaluarlo, ver si tiene éxito y a partir de ahí, bueno, pues decidir si es necesario usar otra plataforma especializada, crear la propia suya o hacer lo que fuera. Pero el objetivo sobre todo es reducir el tiempo de lanzamiento y que este integrador de sistemas, este maker, aporte valor donde realmente lo tiene, que es o bien en su idea, o bien en el análisis de datos, o bien en la fabricación del hardware, o simplemente en ver si es viable o no es viable. Algo así como usar una base de datos MySQL, por ejemplo, pero un servicio en la nube. Es una herramienta más, una pieza más de un puzzle para completar una pieza global, o una solución global, o una solución completa. En principio ahí es donde nos queremos ubicar nosotros. ¿Qué relación tiene un poco la parte de open source con la parte de Internet of Things? Al final, bueno, todos sabéis que los proyectos Internet of Things se apoyan en tres capas fundamentales. Una sería la parte de hardware. En el hardware, el open source ha tenido gran importancia. Al final, muchas placas pues de estilo Arduino, que al final es hardware libre, pues son las placas de prototipado que están de alguna forma democratizando el uso de este tipo de placas y acercándolo al mercado. Incluso ahora ya están en las escuelas para aprender a programar y son los things de estos proyectos Internet of Things. Por otro lado, además, las comunicaciones. Hasta ahora estamos usando comunicaciones tradicionales, incluso para proyectos Internet of Things, con operadores tradicionales, Movistar, Orange, Vodafone y demás. No son las comunicaciones más óptimas para proyectos Internet of Things, pero sí que es cierto que se usan de forma masiva en este tipo de proyectos. Bueno, pues ya está habiendo también alternativas libres, como la LoRa Alliance, por ejemplo, con su LoRaWAN o con el protocolo LoRa, para que la parte de la comunicación también sea pues, libre y encima pues, son unos precios mucho más económicos. Y en la parte de plataforma exactamente igual. Ya hay muchas plataformas IoT que son completamente libres y otras que se
usan como servicio y que el software libre ha permitido de alguna forma pues que se puedan construir este tipo de servicios que al fin y al cabo nos han permitido, por ejemplo, a nosotros pues competir con otras empresas de mucha mayor envergadura y actualmente pues ser una de las empresas referentes a nivel de servicios IoT. Entonces, vuestra posición como portal os implica tener que colaborar con otros, ¿no? Que desarrollan, digamos, sensores o dispositivos que se tienen que comunicar con vuestra plataforma. Al final nosotros, como bien decía, somos un middleware y lo que ofrecemos son herramientas a integradores de sistemas, herramientas a developers. Por ejemplo, tenemos una API en la parte inferior, la cual permite la ingesta de datos. La ingesta de datos a través de diferentes protocolos, MQTT o HTTP o como sea. Tenemos otra API REST en la parte superior para la captación de datos. Tenemos módulos de seguridad, módulos de analítica, módulos de debug para el propio developer. Tenemos módulos de device management que permiten al usuario desplegar firmware en remoto en sus dispositivos de forma masiva. Pero nos centramos en esa capa intermedia. Necesitamos colaborar con otras empresas que usen la herramienta para proporcionar la ingesta de datos de la mejor forma posible y, sobre todo, si requiere una analítica por encima mucho mayor o requieres enviar el dato a un integrador o a un sistema del ayuntamiento, a un sistema externo o a cualquier sistema ajeno, bueno, pues de alguna forma alguien que sea el encargado de o bien captar el dato de forma proactiva o bien de definir que la plataforma nuestra pues envíe el dato a otro sistema, con lo cual cedemos el testigo para que analice la información y que la maneje y la gestione como él considere necesario, como le esté requiriendo el cliente en este caso. Bueno, a continuación os presento a Pedro Ruiz, de la empresa Decidata. Muy bien. Lleva la parte de Analytics. Digamos que es la siguiente fase, ¿no? Después de la captación de datos, hablaríamos de análisis, ¿no? De qué hacemos con esos datos. Entonces, habla de ello. Sí, podemos decir que sí, pero nosotros no vemos el tema del Big Data, que es lo que se trata de explicar aquí, desde una perspectiva eminentemente técnica. O sea, nosotros, lo explicaba antes, nosotros queremos usar el Big Data más bien en análisis de los datos, también lo quiero decir, sean grandes o pequeños, o sea, no estamos solamente en Big Data, para ayudar a la toma de decisiones. Nosotros queremos estar focalizados ahí, exclusivamente ahí. En el resto de las cosas, obviamente, colaboramos con todo tipo de empresas, estamos dispuestos, y lo hemos hecho, a colaborar, como os diré después. Nosotros creemos que vivimos un momento en el que están cambiando muchas cosas, esto parece que es una obviedad. Pero en el mundo empresarial el problema es que tienen que cambiar y no cambian. Ese es el gran problema, el gran dilema. Yo creo que las ideas, la tecnología, van más adelante de la capacidad de asimilación y de digestión que tienen los empresarios. Eso supone un problema general para todos. Y ahí nosotros creemos que estamos aportando algo importante. Algo importante que no es muy nuevo. Estamos tratando de decir a los empresarios lo que decía un filósofo hace no mucho tiempo, 50 años, se llama Bertrand Russell, que decía que los números tienen dos cualidades. Una es que son bonitos y otra es que son ciertos. Nosotros queremos, con esas dos patas, tratar de explicarles. Tengo aquí, para no alargarme mucho ni despistarme, me permiten que de vez en cuando eche una ojeadita, así será por el bien. Entonces nosotros creemos que ese es un gran desafío. Luego, yo no les he dicho, Decidata está en el País Vasco. Nosotros vivimos en un entorno muy industrial. O sea, la industria tiene mucho peso específico sobre nuestra capacidad de producción y al mismo tiempo también modula nuestra capacidad de pensar. Nosotros estamos acostumbrados a pensar mucho en términos industriales, en términos de funcionamiento de máquinas. Además, en este momento y ayer la Bienal de la Máquina Herramienta, que reúne a mucha gente, están tratándose de estos temas y de robótica también. Es decir, nosotros hemos encontrado que ahí puede haber un nicho importante de trabajo. Y para ver si era verdad, decidimos hacer un proyecto piloto, en el cual nosotros ofrecimos a la empresa que trabajaríamos para ellos completamente gratis durante 3 meses, a cambio de que ellos nos dejasen enredar. Ellos se quedarían con los datos y si iba bien seguiríamos con ellos, y si no, nosotros habíamos avanzado con la experiencia. Y eso es lo que creo que puedo contarles aquí.
Lo hicimos con una empresa grande que factura algo más de 500 millones de dólares, algo más en euros, no, algo menos en euros, que es una empresa líder a nivel mundial, y empezamos con ellos a ver qué había que hacer y seguimos un protocolo, que era el que les decía antes, ir y preguntar, que es lo más fácil de procurar saber las respuestas. Empezamos hablando con el Departamento de Proceso de Datos y allí fue como entrar en el mar de los sargazos. No nos movíamos. No sé si era por problema de entendimiento o por cualquier problema, no pudimos saberlo, pero el proyecto no se movía. No, claro, no podíamos decir nada, no podíamos ir a quejarnos de no sabíamos qué, porque nosotros habíamos pedido eso, ni podíamos hacer nada más que en las reuniones ir avanzando. Bueno, conseguimos romperlo afortunadamente, porque el departamento de producción se dio cuenta de lo que pasaba y nos metieron en un proyecto técnico en el cual su índice de éxito era el 85% y querían pasar al 92%. Y nosotros queríamos fijar nuestro nivel de precio en función de resultados. Es decir, si ganábamos el resultado, pues cobrábamos, y si no, pues no pasaba nada. Entonces, lo hicimos, llegamos hasta el árbol de decisión, y en el momento del árbol de decisión se empantanó un poco la cosa y están todavía dándole vueltas si avanzar o no avanzar o interpretar los datos. Y yo creo que ahí está la gran cuestión. Nos dimos cuenta que los que toman las decisiones a nivel de estadística andan también muy flojos. Era muy difícil tratar de explicarles el árbol de decisión. Entonces esto, diríamos, ahí acabo la historia, porque la historia está ahí, no sabemos cuál será su evolución, si el paciente presentará buen estado, fallecerá o estará ahí sometido a hibernación. Entonces esto nos dimos cuenta, reflexionamos para dar el siguiente paso, de que era muy importante prefijar los objetivos que tenían las empresas. ¿Y cómo lo hicimos la segunda vez, donde ya hemos conseguido el primer contrato? Ofreciendo una semana de espacio en lo que nosotros, también gratis, en lo que nosotros llamamos la fase de exploración y descubrimiento. Es decir, trabajar con el cliente para ver si sabemos dónde queremos ir, porque si no sabemos dónde queremos ir, mal vamos a llegar. Entonces, lo hemos hecho, ese proyecto está en marcha y hasta el día de hoy funciona satisfactoriamente. No hemos acabado, luego no puedo decir el resultado, estamos en él. Yo creo que esto nos da una idea. ¿Cómo andamos de tiempo? Vas bien. Vamos bien. Ah, bien. Entonces, esto pues, nos da una idea de qué es lo que como empresa, como Decidata, tenemos que hacer. Nosotros sabíamos una cosa clara de lo que no queríamos hacer. No queríamos ser un consulting. No queríamos serlo. Es una opción legal y legítima, interesante, pero no era la nuestra. Nosotros queríamos participar y ser socios con los que toman las decisiones, en el sentido que nosotros poníamos nuestro trabajo y participábamos en los resultados. Y entonces decidimos ofrecer, diríamos, tres servicios concretos. Uno es la creación de algoritmos, otro es hacer machine learning y un tercero, el árbol decisional. Esos son los servicios que nosotros queremos y tratamos de prestar. Un inciso, Pedro. ¿Todas las herramientas con las que trabajáis son herramientas de software libre? O sea, ¿trabajáis sobre el entorno? Todo, ¿no? Todo software libre. Programación R, o sea... Programación R, Hadoop, sí. todo. Me gustaría que les explicaras un poquitín. Sí. Bueno, vamos a ello, ¿eh? Sí. Vamos a ello. Así, nosotros lo que queríamos era... voy a decir un poco las personas y luego eso encaja muy bien con lo que preguntas, claro, si no te parece mal. Sí, me parece... Entonces, nosotros estamos divididos, una empresa somos pequeñitas, somos 4 personas, entonces tenemos un gran matemático, doctor en matemáticas, que trabaja para una gran multinacional de consulting, pero tiene la suerte de que ha estado llevando todos los proyectos internacionales. Hoy está trabajando en Polonia, el día de hoy, que es el hombre que diseña y crea, diríamos, los grandes algoritmos. Este hombre maneja fundamentalmente en R y todo su sistema adicional de nube, etcétera, etcétera. No tenemos ningún, diríamos, software pagados por licencia, no tenemos ninguno. Entonces lo está haciendo y a satisfacción de todos los clientes. El resto de cosas, tampoco tenemos grandes inversiones en equipos, no lo tenemos. Y entonces tendríamos que volver un poco, para ver el tema de participativo y abierto, al cliente. El cliente es el que nosotros tenemos,
que nosotros hicimos el primer piloto, fabricaba unos grandes transformadores de medida. Entonces, esos grandes transformadores de medida era lo que había que trabajar con ellos para ver cómo funcionaban. Lo que descubrieron después de estar con nosotros es que esos transformadores pudieran ser sensorizados. Y ahí viene la necesidad de trabajar con otra gente. Hablamos de captación de datos y esos datos transformarlos para llevarlos luego a analizar, ¿no? Sí, sí. Y nosotros le comentamos a él, oye, pues hay empresas que lo hacen, hay por ahí empresas, y nos comentó, no, casi vosotros venís con ellos y colaboramos de la mano porque ya que os conocéis, así por lo menos solo tengo que pegar a uno y no a dos. Entonces, bueno, pues en ese sentido estamos avanzando con él. Yo creo que en el mundo que vivimos, además, es un mundo que yo con esto más o menos creo que, bueno, yo creo que no voy a... sí, bueno. Para lo que nosotros queremos en el fondo, y quiero cerrar un poco lo que he empezado, que la gente que trabaja con nosotros use en la toma de decisiones es en tres grandes aspectos. Uno es el aspecto descriptivo. Yo creo que muchas empresas tienen los datos, no todas obviamente, de mala calidad. No son datos buenos. Y claro, si los datos no son buenos, todo lo que se haga después con ellos es peor. Hay un dicho que es un poco grosero, no lo voy a decir aquí, pero dice que si a la M se le echa colonia, no huele más a colonia, huele más a M. Entonces con los datos pasa lo mismo, que si los datos son muy malos, por mucho que la técnica sea buena, el resultado va a ser pésimo, porque encima tiene el agravante de la confianza. Esa es la primera parte. Nosotros y los estándares que estamos recibiendo de fuera dice que hay que gastar prácticamente el 80% del gasto para tener una buena utilización. Luego la segunda parte, que es más estándar, más normal, que es la predictiva, que también R sirve para ello, que es sacar las rectas de regresión, las ANOVAs, etcétera, para poder efectuar predicciones a futuro. Y otra que es importante, que es la parte más decisional, más proactiva que tiene que tener el sistema, es decir, que los propios que los usan confíen y crean en ellos. Yo creo que estas son, diríamos, la parte más importante. Antes he hablado de un filósofo para cerrar y cierro con otro. Retrocedo 300 años y se está cumpliendo lo que dijo aquel hombre, se llamaba René Descartes. Los franceses lo dicen con otros acentos que yo me abstengo de decirlo. Él decía que llegaría un momento en que sería la matematización universal y yo creo que estamos llegando a ese momento. Él lo vio hacia el siglo XVII y estamos en el siglo XXI cumpliéndose lo que está ahí. Para lo cual también es cierto que hay que ser lo suficientemente humilde. Es muy difícil poderlo hacerlo individualmente. Y cierro con un dato de Big Data. Si ustedes miran las concesiones de premios Nobel en los últimos 20 años, verán que la mayoría ha sido a más de una persona, excepto en literatura. Siempre se dan a equipos. Y con esto acabo mi exposición. Está claro que todo tiende hacia la integración y muchos dicen que lo que estamos haciendo ahora no se va a parecer en nada a lo que ocurrirá, a lo que sucederá dentro de 4 años. Digo que dentro de 4 años no nos vamos a reconocer, ¿no? Todo tiende a la integración, a la relación de datos, de hacer que unos datos pues, se capten, luego se analicen, pero hay determinados problemas que están surgiendo y hay ciertas preocupaciones en el aspecto de seguridad, de automatizar esos datos, de obtenerlos y de cómo han de ser transmitidos. Entonces, os voy a presentar a Ivonne Moraza, que es responsable en la parte de comunicación y transmisión, en la parte de APIs, la empresa IMT Cloud. Y bueno, ya te he presentado. Me conoce bien, ¿no? Trabajamos juntos. Entonces, bueno, yo lo único aportar, ¿qué hacemos nosotros en IMT Cloud? Bueno, somos una ingeniería. Estamos muy centrados en intercomunicar tecnologías, ¿no? Llevamos una década trabajando todo con software libre, integrando herramientas de software libre entre sí para generar soluciones mayores mediante la sinergia de dicha comunicación. Y bueno, dentro de N proyectos que hacemos, pues también estamos un poquito metidos en el tema de IoT, ¿no? Que es un poco lo que venimos a hablar hoy aquí. Al hilo un poco de lo que comentaba Pedro, ¿no? El dato, si el dato es sucio, evidentemente todo lo que hagamos después, todo ese esfuerzo
que tengamos a posteriori, ya sea en hacer una transmisión maravillosa de ese dato hacia una herramienta concentradora como puede ser Carriots, que a su vez luego lo pasa a la herramienta de Analytics, que puede ser la que tienen en Decidata, ¿no? Pues no sirve de mucho, no sirve de mucho. ¿Qué ocurre? ¿Por qué decimos que el dato es sucio o por qué nos podemos ver en esa situación? ¿Es que no hay manera de obtener ese dato de una manera limpia? Efectivamente, sí la hay, sí la hay. Habrá casos en que será más fácil, más difícil. Habrá casos en donde habrá que poner dicho sensor en entornos más agresivos y, por lo tanto, dentro del abanico que nos ofrece el mercado de sensórica, pues a veces nos servirá un fabricante, otras veces nos servirá otro, otras veces pues lo tendremos más complicado y tendremos que hacer algo a medida. Y claro, los fabricantes, hay varios estándares. No todos utilizan los mismos estándares de transmisión, no todos utilizan transmisiones securizadas. La seguridad es muy importante en IoT, ¿vale? Igual no nos estamos dando cuenta ahora, yo creo que ya la gente va despertando, pero estamos en la cuarta revolución industrial, ¿vale? A día de hoy ya estamos en la cuarta revolución industrial. Ya tenemos máquinas en la industria que nos envían información y que son capaces de recibir instrucciones para realizar ciertas acciones, algunas de ellas bastante delicadas, ¿no? Entonces, pues una interceptación en medio de esa transmisión podría dar resultados bastante peligrosos. Entonces, la securización de esa transmisión es importante. Cuando hablamos de sensórica, la gente que hace los dispositivos de transmisión, evidentemente es un negocio, es su negocio. Lo que tratan de hacer son dispositivos que sean lo más económicos, fiables y seguros para poder entrar en el mercado. Y evidentemente van a destinar el 90% de su esfuerzo en conseguir ese objetivo. Pero no por ello van a ceñirse a un estándar de transmisión único, porque hay varios estándares de transmisión. Y ahí es donde entra una figura que es el microservicio, ¿vale? Un software intermedio que lo que tiene que hacer, y es un poco donde nosotros hemos metido un poco nuestro esfuerzo, pues dada nuestra experiencia en intercomunicar distintos software libres, ¿por qué no hacemos lo mismo intentando intercomunicar distintos dispositivos, ¿no? Nos quedamos con el mejor, mira, pues este fabricante utiliza ciertos sensores de lumínica que son excelentes, tenemos otro fabricante que nos está dando unos sensores para controlar los contenedores que también son maravillosos, pero utilizan distinto sistema de comunicación. Queremos llevar todo eso a una plataforma concentradora que utiliza o recibe o tiene una API de recepción de datos que, oye, nos da todo, pero justo este sensor en concreto que quiero utilizar, pues no lo trata bien, ¿no? Pues nos vamos a ver obligados, queramos o no, a tener que hacer algo intermedio que cubra todas esas necesidades de traducción e intercomunicación y de securización de esos datos. Porque eso va a ser vital para que ese dato no llegue sucio a la capa superior, que es la capa de análisis de Big Data. Entonces, más o menos es un poco, no sé cómo andamos de tiempo, he ido un poquito rápido. Las soluciones cloud a las cuales les transmitimos los datos definen diferentes estándares, definen su propio estándar. Claro. ¿Los estándares son buenos o son malos? ¿O qué? Son buenos, pero cada uno, claro, evidentemente no le puedes pedir absolutamente a todos los fabricantes que se ciñan absolutamente a todos los estándares existentes. Tampoco veo bien, y probablemente muchos de vosotros os tiraréis a mi cuello después de que diga esto, pero tampoco veo que sea tan positivo llegar a un único estándar. Y como ejemplo voy a poner IPv4. ¿Vale? Nosotros teníamos un estándar de comunicación. IPv6, querrás decir. No, IPv4. IPv4. Luego ya llegaremos a IPv6. Hemos montado Internet, todo maravilloso, genial. Lo hemos hecho sobre IPv4 y de repente, oye, que de la noche al día esto ha funcionado, ¿vale? Aunque Bill Gates lo veía como algo que no tenía futuro, y nos hemos quedado sin IPs. Oye, ¿qué hacemos? De vez en cuando a algunos les quitamos de que no se puedan... Bueno, nos lo hacían, ¿no? Nuestros operadores. No, hay que meter algo. Pues IPv6, ¿no? Que tenemos muchas más. Aparte podemos meter bastantes más protocolos y demás. Entonces, IPv6 existe desde hace mucho tiempo y es más seguro, es más bonito, más maravilloso, nos solventa la vida de esos números de IPs limitados que teníamos. Pero ¿cuánto ha tardado IPv6 en implantarse? ¿No? O es más, ¿cuántos estáis utilizando IPv6 en vuestras redes locales, pudiendo hacerlo?
¿Cuántos de vuestros dispositivos de seguridad perimetral soportan IPv6 para poder tener controladas esas transmisiones y que no pasen como Pedro por su casa, como podrían estar pasando? ¿No? Tenemos ese nuevo estándar, pero lo que es la aplicación o la adecuación de todas nuestras redes a ese nuevo estándar está siendo lenta. Bueno, pues en este caso con IoT yo creo que bien, está bien que tengamos cada vez mejores estándares de transmisión, mejores estándares de seguridad, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser compatible con todo lo que hay y por lo tanto vamos a tener que desarrollar microservicios y desarrollar métodos o softwares intermedios capaces de dar cobertura a lo que nosotros queremos transmitir, siempre teniendo en cuenta nuestro objetivo, ¿no? Que sea seguro y fiable. Que hablamos de un middleware que supervise todo lo que es el proceso, desde el principio hasta... O varios, porque puede haber uno en la parte entre la sensórica y el concentrador, o puede haber otro entre el concentrador y ya el receptor final de esos datos. Depende. O sea, bueno, como comentaba antes, un proyecto vertical, ¿no? Como comentabas hace un momento, tú sabes de dónde partes y a dónde quieres llegar. En un caso concreto, pues nosotros teniendo ya acotado el alcance de un proyecto, pues es muy fácil localizar los puntos donde hay que realizar ese tipo de acciones intermedias, ¿no? O donde hay que hacer ese trabajo intermedio de ese software, Vale. esos microservicios. O sea, que dentro de lo que es el software libre, bueno, quería comentar que siempre pensamos en que se comuniquen con nosotros, ¿no? Igual es Sí, importante que nosotros. nos comuniquemos con otros. Eso es. Pensar desde nuestro proyecto en realizar una comunicación con otros proyectos. Y abrir nuestro proyecto para que otras personas puedan comunicarse con él o nosotros, bueno, tiene que ser billetivo, evidentemente. Muy bien. Bueno, si queréis, ahora, ¿queréis hacer alguna pregunta? ¿Algunos asistentes? Bueno. Igual os he dormido. Bueno, en cierto modo, al final lo que se trata es que tenemos que aplicar desde nuestro proyecto de software libre una filosofía de networking hacia los demás, ¿no? Si no, esto no se va a conseguir. Al final, os he hablado de Hybrid Cloud, hemos hablado del tema de Internet of Things, del tema de Analytics, pero básicamente para al final cumplir el objetivo, cada una de estas partes vamos a tener que trabajar juntas, ¿no? Cuando quiero decir cada una de estas partes es cada una de este tipo de empresas va a tener que trabajar con la empresa de sensórica, con otra empresa de captación de datos, con otra empresa de análisis y con otros servicios, microservicios, digamos, que se van a implementar en cada uno de estos procesos, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas de open source. Sí, muy bien. Realmente somos abiertos, ¿no? Bueno, en este aspecto nosotros tenemos una experiencia, como os he comentado, de 10 años. Antes de empezar esta charla no nos conocíamos, ¿eh? Os tengo que reconocer que a Javier Pastor y a Pedro Ruiz, pues bueno, no había oído hablar de ellos, les tengo admiración porque había oído hablar por otras personas y bueno, en cierto modo, bueno, antes de comenzar esta charla tuvimos nuestra propia charla y de esa charla, pues bueno, ha salido algo muy bonito y en el cual podemos participar en un futuro, ¿no? Lo que tenemos que trasladar con esto es que lo importante es esa colaboración. Colaboración entre personas, colaboración entre proyectos. Al final nuestro proyecto va a ser más fuerte cuanto más participemos con otra gente que desarrolla otro software libre y que al final tenemos que crear, el futuro nos va a demandar plataformas unificadas en cada una de estas partes. Y nada, y ya esto es todo. ¿Hay preguntas entonces? No hay preguntas, nada. Nadie me quiere crucificar por lo de los estándares. Parece Sí. que no. Yo por si acaso he pedido que quitaran los maderos y los clavos. Sabéis que los cloud públicos, digamos, cloud como Azure o cloud como Sofía de Indra, son entornos cautivos. Al final nos dicen introducid software libre, pero al final se queda ahí, ¿no? Y tenemos que cumplir su estándar. Y nosotros pensamos que al final estos entornos que hay que desarrollar es al revés, son ellos los que se tienen que adaptar a nuestra infraestructura TIC que tenemos en nuestras empresas y en nuestro entorno. Nos estamos adaptando a ellos, pero no sé hasta qué punto, y están definiendo un estándar. ¿Y cuántos estándares duran mucho tiempo? Muy pocos, ¿no? Sí, es bueno y es algo muy focalizado. De todos modos, yo creo que lo más importante, yo con lo que me quedaría al margen de lo que estábamos hablando, ¿no?, de Big Data, es que lo importante es el networking, la comunicación entre los distintos elementos y distintas empresas, porque la colaboración lo que va a dar es que si tenemos dos productos muy buenos que van a tener que trabajar
forzosamente juntos, si a su vez tenemos comunicación entre ambos para conseguir hacer que vaya más fluido, vamos a tener algo que va a ser muy superior a lo que hubiéramos hecho incluso siendo más empresas, ¿no? O metiendo una tercera empresa de por medio. Yo creo que la apertura de esas comunicaciones, ese networking, el trabajo en equipo que nos permite, la filosofía que nosotros aplicamos en nuestro día a día, aparte de ser la filosofía del software que nos gusta utilizar, ¿no? El software libre y abierto, es lo que va a hacer que todo esto sea posible. Sí, al final solo, perdonar una pequeña cuña, un ejemplo también un poco gráfico que tiene relación con la parte de Internet of Things. Ahora está muy de moda dentro de Internet of Things la parte de Smart Cities, ¿no? Parece que vende mucho y demás. Habría que discutir si son ciudades sensorizadas o realmente Smart Cities, ¿no? Habría que ver la diferencia y eso abriría otro debate. Pero sí que tenéis que pensar que muchas veces vais a una Smart City, a una ciudad sensorizada y miráis a una farola y de repente en la farola hay 3 router o 3 gateways de comunicación, ¿no? Esto demuestra que en realidad no colaboramos en nada, que no es una Smart City y que no se está tomando una decisión inteligente con la recepción de toda la sensórica que se está obteniendo, ¿no? Hay 3 routers porque está la solución vertical de iluminación, la solución vertical de riego y la solución vertical de parking, por ejemplo, y cada uno usa su propio router y cada uno usa su envío de comunicación a Internet y demás. Es decir, cada uno usa su tarjeta SIM para enviar su dato, con lo cual parece una solución o parece un caso bastante obvio en el cual se podría colaborar, ¿no? Una única tarjeta SIM sería capaz de enviar todos los datos se podrían centralizar o compartir en el mismo sistema para que la decisión fuera más inteligente, ¿no? ¿Y por qué no el sensor de la plaza de parking no puede interactuar con el sensor de iluminación o de eficiencia energética o de riego para que la decisión fuera más inteligente, ¿no? Al final tenemos que pensar que son sensores que están recibiendo información y que cuanta más información tenga ese cerebro, más inteligente será la decisión que pueda tomar. Si no nos hablamos unos con otros, la decisión difícilmente podrá ser más inteligente. Yo creo que el software o producto que no cumpla esa filosofía no va a tener un futuro en el mercado, sobre todo en la integración. Ya como estamos acabando, van a permitirme un pequeño comentario entre jocoso y reflexivo sobre las Smart Cities. Y tiene algo que ver con la analítica, Dice que en estos últimos años estamos sufriendo una especie de epidemia que depende dónde se coloquen a los físicos en la actividad empresarial. La caída del muro de Berlín supuso que muchos físicos que trabajaban en proyectos nucleares de alta intensidad se vieron sin trabajo. Lo primero que hicieron, se metieron en el sector financiero. Hicieron algunas ecuaciones fabulosas que destrozaron el mercado. Lo destrozaron terriblemente. Hay un tal de ellos, se llaman Scholz, que además le dieron el premio Nobel para gran vergüenza a los economistas, que hizo un algoritmo horripilante. Perdió, yo voy a citar memoria, pues no lo he preparado, como 6 billones de dólares. Una cosa así. Bien, pues estos señores, claro, el sector financiero les mandó fuera y la crisis ayudó a mandarles fuera. Han encontrado el acomodo en las Smart Cities. El gran problema es las Smart Cities ocupadas por los físicos. Ojo, no lo digo yo, que puedo ser de colmillo retorcido. Lo dice la UNCTAD, la Organización de la ONU para el Desarrollo, acompañada de una empresa tan poco desconfiable como es Intel. Los dos han hecho un informe recientemente, hace 6 meses, creo yo, en que habla de las Smart Cities y sus críticas, en el cual dice que ojo con lo que hablamos y los físicos de por medio. Si hay algún físico, no quiero meterme con él, Son gente encantadora. Pero lo malo es que a veces se dedican a actividades peligrosas. Punto final. Pues nada, gracias a todos y nada, ya hemos terminado. No, Bueno, hay pregunta, entonces sí. A ver. ¿Quieres el micrófono? Toma. Bueno, gran charla. Bueno, lo que has comentado, el de la red, yo conocía la de Sigfox, están hablando de que va a salir un nuevo estándar que de alguna manera, pues claro, en el IoTs el gran problema es de alguna manera pues que la banda sea no te la pueden interferir y que tú puedas ir al sótano, a la planta -2 y te llega cobertura, que actualmente pues no hay una solución.
Entonces, sí que me has comentado lo de LoRa, lo he estado viendo, yo no sé qué grado de cobertura hay aquí en España, ¿no? Y esto por una pregunta. Y luego, referente A los estándares, ¿no? no, la persona, perdón, que parece que es de Bilbao, ¿no? Del País Vasco. Y todos también, ¿eh? No, todos somos. Ah, bueno. No es que empecé a llevarme yo todos los méritos. Veo que estás intentando vender productos de Machine Learning de alguna manera, ¿no? Y bueno, yo creo que ya se está de alguna manera internacionalizando esto de la problemática de cómo se vende esto, ¿no? De hecho, había una gran charla en el PyData de Berlín hace 2 semanas que una consultora pues explicaba exactamente la misma problemática en Londres, y esos que iban dirigidos al sector sumamente mejores preparados, ¿no? Y la verdad es que es complicado vender ese tipo de producto. Muy, muy complicado. Por 2 razones, ¿eh? Una por la parte de la oferta y otra por parte de la demanda. Por la parte de la oferta, que no tenemos bien concebido lo que queremos decir. O sea, yo creo que ahí tenemos un problema de explicación grave. Y por la parte de la demanda, que todavía no lo ha formado, no se ha formado la demanda, no se ha formado. Los economistas recurrimos a uno que se llamaba la ley de Say, que era un francés que decía: toda oferta crea su propia demanda. Pero como no tenemos la oferta todavía perfectamente estructurada, va a ser más difícil que los británicos, que son excelentes vendedores. Entonces, yo creo que ahí tenemos el problema, pero tenemos que intentarlo. Yo calculo que la eclosión del mercado de Machine Learning, pero bueno, esto jugará a futuro, ya veremos de aquí, será de aquí a 2 años. De aquí hasta 2 años estaremos haciendo fintas, porque tampoco la situación económica está muy boyante y yo no veo a las empresas todavía renovando mucho su parque. No lo veo, ¿eh? Yo creo que, y además va a ser un problema de tipo generacional. Yo creo que cuando la gente joven entre sabiendo fundamentalmente computing y sabiendo estadísticas a estar en los puestos de gestión, entonces sí habrá necesidad. Ahora, yo le he hablado, el otro día le escribía a un catedrático hablando de este tema, y me decía: no utilices el término algoritmo, que la gente no lo entiende. ¿Cómo podemos vender algo que no sabemos cómo se llama? Pero bueno, es un problema grave, muy grave. Pero no obstante, no hay que desanimarse, ¿eh? O sea, pues hay que estar ahí. A nosotros pues nos van saliendo nuestras pequeñas cositas. Somos una empresa pequeña, no tenemos problemas de grandes nóminas. Sin embargo, una empresa de Madrid, con la que estuvimos hablando recientemente, que tiene un equipo voluminoso de gente trabajando en esto, sí están bastante desesperados. O sea, pasaron de facturar 2 millones a facturar 6 millones, y en la circunstancia de 6 millones se encuentran mucho peor que la de 2 millones. Por el crecimiento de personal, por el trabajo, por las labores administrativas. Pero bueno, alguien tiene que estar delante, y esta vez nos ha tocado a nosotros intentarlo. Si hay algún voluntario más, nos sumamos a ellos, y luego compartimos con el resto de la gente. Claro, claro. No sé si te ha servido la explicación. Sí, bueno, Yo espero que entre más en madurez el mercado español en ese sentido, ¿no? Falta, no sé, es que hay tantas cosas por hacer. Yo estaba viendo el otro día, por ejemplo, en Alemania, que el sector retail, pues hay empresas que ofrecen servicios de machine learning para incrementar sus ventas, y eso sí que lo entiende el pequeño comercio. De decir: oye, te voy a poner el precio porque te voy a coger todos los datos y te voy a determinar el precio para que vendas un 15% más. Y te lo voy a hacer. Y lo entiende. Aquí se lo dices a lo mejor a alguien y dice: eso es yo más, ¿no? Para la parte de logística también, empresas grandes, es una buena solución, y también supone un ahorro de costos muy importantes, o sea que eso también sería una opción. Y respondiéndote a lo que me comentabas, decías que conocías Sigfox. Para los que no conozcáis, Sigfox es una empresa francesa que está especializada en el transporte del dato para proyectos IoT. Es lo que es una operadora de comunicaciones tradicional, un Movistar, Vodafone, Orange, pero especializado en IoT. Sí que es cierto que aquí en España han llegado a un acuerdo con Abertis Telecom y dan una amplia cobertura en todo el territorio nacional en España, y han llegado con acuerdos con otras teleoperadoras en otros lugares del mundo para ofrecer eso. La diferencia de precios
un minuto, me están echando ya. La diferencia de precios es abismal, entre una comunicación tradicional y una de este estilo Sigfox. Luego, si quieres, lo hablamos. En cuanto a LoRa, como decías, hay operadoras que están intentando implantar comunicaciones LoRa aquí en España, como Orange, pero es cierto que la cobertura de momento es bajísima. Yo he sido de los pocos que he probado la cobertura LoRa en Madrid, porque solo hay un repetidor ahora mismo y encima tienes que estar en la finca, en Pozuelo, que es donde lo tienen, o sea que es casi demostrativo, ¿no? Casi simbólico. Pero al final, como LoRa es un estándar, sí que hay empresas que se encargan de coger ese protocolo y llevártelo a tu solución, llevártelo a tu producto. Con lo cual, si tú quieres comunicar una Smart City usando comunicaciones LoRa o red LoRaWAN y demás, bueno, pues hay empresas que se encargan de coger ese estándar, coger ese protocolo abierto, hacerte el software o emplearlo, ponerlo en tus repetidores y que toda la comunicación que tú necesites desde el -2 hasta el transporte del dato hasta arriba, pues se haga a través de ese protocolo con el ahorro de costes que supone. Si quieres, ahora lo comentamos fuera. Tenemos que ir finalizando ya. Bueno, pues nada, ya hemos acabado. Venga.